El mismo nombre es ya un referente de uno de los lugares más especiales de Colombia. Los turistas nacionales y extranjeros vienen hasta aquí para conocer el primer bastión de la libertad. Los palenqueros han sido una comunidad resiliente. Recordemos que sus ancestros venían de diversos países africanos colonizados por varios imperios europeos. El popurrí de lenguas era clave para que ellos no se pudieran comunicar y amotinarse, pero lo que se logró fue que se esforzaran por entenderse y así del inglés, el portugués, el francés, el español y las lenguas bantú surgió un idioma propio, el palenquero. Una de las dos lenguas afronacidas en Colombia, la otra es el criol de los raizales del archipiélago de San Andrés y Santa Catalina. El enfoque étnico se estableció como una perspectiva transversal en la interpretación e implementación del acuerdo de paz y está presente en la mayoría de los puntos del acuerdo, incluyendo los derechos de los afrodescendientes e indígenas y sus territorios. En el capítulo étnico 6.2 de los acuerdos de paz, en las consideraciones, se reconoce que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de paz en la historia, que han sufrido condiciones históricas de injusticia como el despojo de sus tierras por el conflicto. Se debe tener garantías para el ejercicio de los derechos humanos. En el capítulo étnico se tendrán en cuenta los principios de la libre determinación, autonomía, participación, consulta, consentimiento previo y libre a la identidad e integridad económica y social, derecho a sus tierras y al reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales. En materia de reforma rural integral con enfoque étnico, en la implementación de los acuerdos se garantizará, entre otros, la protección de las tierras y territorios de tradición y ancestrales, y la integridad de los territorios desde lo cultural y espiritual. En los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, se trabaja en un mecanismo de consulta para la implementación con el fin de incorporar una perspectiva étnica y cultural. Se garantiza igualmente la participación de los representantes étnicos y sus organizaciones en el punto 2, participación política. En materia de garantías de seguridad, en el punto 3.4, se garantiza el fortalecimiento de los sistemas de seguridad de los pueblos étnicos. En materia de solución del problema de drogas ilícitas, se contará con la participación y consulta de las comunidades y organizaciones de los pueblos étnicos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PENIS, donde se respetará y protegerá culturalmente las plantas tradicionales catalogadas como uso ilícito. En el programa de desminado se concertará con los pueblos étnicos y sus organizaciones para la limpieza de las áreas del territorio nacional. En materia de víctimas del conflicto, en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se tendrá en cuenta la perspectiva étnica y cultural, se garantizará el derecho a la participación y consulta. Con la implementación de los acuerdos de paz se debe propiciar garantías para el ejercicio constante de los derechos humanos, desde sus creencias y culturas. Se dice que las mujeres palenqueras aprendieron a realizar elaborados peinados con trenzas en los que trazaban mapas para ubicar salidas de escape, pero también para esconder semillas y objetos de valor. En la época en la que Bencos Biojó huyó de Cartagena a las selvas circundantes y ayudó a escapar a cientos de esclavos hacia la libertad de estas tierras. Luego de resistir y lograr la libertad, San Basilio de Palenque estuvo en riesgo de desaparecer por el conflicto armado en el siglo XX. Estamos en el departamento del Magdalena, municipio de Aragataca, exactamente en la vereda Teobromina, con la construcción de comedores escolares de 73 metros cuadrados para mejoramiento del plan de alimentación estudiantil. Esto mejorará la calidad de vida de los niños y personal circunvecino, ya que por motivos de caminos largos los niños han dejado de asistir a tomar sus clases adecuadamente. Por ello, los proyectos PD, apoyados de la ART,
Agencia de Renovación del Territorio, han optado por apoyar los proyectos que las juntas de acciones comunales, junto con Alcaldía Municipal, ha ofrecido para estas escuelas. Con estas obras ganan principalmente la comunidad del sitio donde se está realizando dicha obra. Ahorita estamos en San José, una comunidad que cuenta aproximadamente con 60, 70 niños, los cuales reciben el plan de alimentación escolar, pero esta alimentación la están haciendo en otro lugar, puesto que no se tiene evidencia si al largo trayecto que demora en llegar a la escuela sea contaminada o ocurra alguna otra situación. Cuando se termine la ejecución de la obra, principalmente tiene como objetivo servir de comedor para los alumnos y niños, personas de la comunidad. El beneficio es muy importante porque aquí siempre se había anhelado esta obra, porque siempre los niños comen en el mismo, donde hacen las tareas, en los salones, en las aulas. Y entonces es muy importante por eso, porque ellos, en realidad ese es el salón para la clase. Y viene la cuestión del reguero de alimentos, comen incómodos, se les derrama el alimento porque la silla no es la adecuada. Entonces, ya habiendo acá esto, que siempre lo habíamos anhelado, dándole gracias a Dios que al fin llegó, yo sé que las cosas van a mejorar mucho, incluso los niños están muy felices al ver que ya ellos van a tomar sus alimentos en ese salón, más con una comodidad, van a tener una mejor convivencia, van a compartir, van a sentirse mejor. Este proyecto se logra en medio del proceso de paz, teniendo en cuenta que estas fueron comunidades que fueron impactadas arduamente por la violencia, tuvieron la posibilidad de entrar en actividades de posconflicto, los proyectos PDT, Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, y hoy están actuando de manera satisfactoria para cumplir las comunidades todo lo que ellos requieren. Todo se ha hecho bajo respectiva veeduría de ustedes, comentándole cualquier tipo de cambio que se le han hecho. Bueno, le digo que con la violencia la vivimos bastante mal, porque incluso aquí la vivimos en el colegio. Vinieron aquí ese grupo de armados y a buscar a un docente. Vivimos horrible eso. Entonces estaban los niños y muchos padres retiraron los niños porque se iban para otros lugares huyéndole a la violencia. Hoy, bueno, las cosas están mejores porque no se ha visto esa violencia así como antes, pidiéndole al Señor de que eso no vuelva a repetirse, porque vivimos muy mal así y se ven las obras, el arreglo en los colegios, se ven las cosas mejores. Bueno, las obras que traen progreso, traen beneficio, porque si a uno le construyen algo es porque hay un buen beneficio, ya las cosas cambian. Esta obra fue realizada con apoyo de la comunidad, principalmente, hasta llegar a un punto donde se necesitó personal especializado en temas de acabado, suministro de instalación de cerámica, construcción de fachadas, otra actividad como estuplas que fue realizada. A esta obra se le hicieron una serie de cambios para mejorar el diseño y para mejorar la calidad del funcionamiento de la obra.
El día de la visita de socialización de estos proyectos, se acercaron al municipio de Aracataca el presidente Iván Duque, el doctor Archila, la doctora Elvia Mejía. El compromiso del gobierno con ellos fue darle a estos proyectos pequeños de infraestructura comunitaria la posibilidad de que los ejecutores fueran las mismas juntas de acción comunal. Basándose en esto, se le ha venido haciendo intervenciones a las juntas de acciones comunales, a los veedores, a los representantes de los CAT. Estas obras, por ejemplo, actúa la misma comunidad como tal, es la que representa, por ejemplo, en las compras de los materiales, contratan, por ejemplo, a los trabajadores, a los ingenieros, o sea, nosotros trabajamos mancomunadamente con la comunidad. Yo, por ejemplo, yo veo que es una ventaja, como yo le pedía al presidente Duque en su momento, de que nos apoyaran a nosotros, presidentes de Junta, para hacer este tipo de obras con la misma comunidad. Que seamos nosotros mismos, así estamos. Pues hoy nosotros nos sentimos contentos con eso, con el apoyo de la misma comunidad que está al frente. Tenemos comité de veeduría que también está pendiente a lo que nosotros estamos haciendo, que son de la misma comunidad, que es lo que a nosotros nos garantiza confianza también. Empleo, desarrollo y por supuesto que nosotros nos sentimos contentos porque nosotros mismos hacemos esas participaciones también, comprando el material, contratando, vigilando que las cosas se hagan bien, es lo que no estamos al frente de eso. Con esta obra se verán beneficiadas muchas personas, especialmente los niños, con un aproximado de 60, 70, pero que se verá creciendo exponencialmente, ya que cerca en la vereda tenemos zonas bananeras, las cuales genera un gran número de empleos y posiblemente ya como estamos en una vereda en paz, porque estamos en pos de eso, en pos del posconflicto, entonces ellos retornarán a sus casas, a sus lugares. La paz nosotros es una convivencia de comunidades donde nuestros hijos crezcan sanos, que no crezcan con ese temor de que llegó un grupo, que llegó otro grupo, que no estemos en esa ansiedad de que tenemos que en cualquier momento salir volando, queremos seguir en esto, que estamos en unos campos donde el ambiente es sano totalmente, entre las comunidades nos conocemos unos a otros, los vecinos son como nuestra familia porque estamos para servirnos unos a otros y cualquier cosa aquí que es con el uno es con el otro, entonces eso es la paz para nosotros. Lengua, tradiciones, relaciones humanas y con el entorno, manifestaciones culturales, son todas aquellas tan especiales en Palenque que ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad. Pero a la guerra eso no le importa. Esta comunidad fue azotada duramente por el conflicto armado. Las violencias sufridas por los palenqueros en el fuego cruzado entre guerrillas y paramilitares dejaron muchas secuelas en la población. La quema de las viviendas, la destrucción de los espacios culturales, las violaciones no solo ocasionaron que los habitantes de San Basilio de Palenque, atrapados entre dos frentes, abandonaran el campo y vivieran el desplazamiento. También se rompió el tejido familiar y la desconfianza destruyó el tejido social. La reconstrucción ha sido difícil. Los acuerdos de paz están también para ello, pues determinan que las distintas instancias creadas para mantener la paz estable y duradera realicen tareas, planes, proyectos, asesorías para implementarlos. En el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de los paradigmas de este punto, por ejemplo, es la aplicación de la justicia restaurativa, es decir, para restaurar del daño causado y reparar a las víctimas afectadas, en particular para acabar con la situación de exclusión social provocada por la victimización. En el caso de Palenque, este tema es clave, pues los palenqueros que sufrieron el desplazamiento fueron revictimizados con la exclusión y estigmatización en las comunidades receptoras por sus diferencias culturales, su idioma, sus costumbres ancestrales.
También, la Comisión de la Verdad hoy debe dar un enfoque adecuado que permita esclarecer y promover el impacto humano y social sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las formas diferenciadas de afectación a las diversas comunidades, entre ellas la afrodescendiente, la raizal y la palenquera. Pues obviamente por el color de piel, o sea, sabes que la gente como que aún en pleno siglo XXI, digo yo, todavía como que siguen con eso del clasificar, o sea, los colores, que creen que porque son blancos o son morenos o son valen más o no sé de pronto por qué lo harán. Bastante por parte de los colombianos hacia los venezolanos, por tanta xenofobia que hay en este país hacia los mismos venezolanos, a los inmigrantes. Bueno, en el caso mío soy cristiana y por algún tema de la religión antiguamente, porque ahorita no se ve tanto, pero sí hace años había mucha discriminación por el hecho de decir que uno tenía una creencia. Pues digámoslo así, en este mundo secular dicen que es una religión, pero pues nosotros los cristianos no es que sigamos una religión, sino tenemos una relación con Jesús. Por esa razón de pronto sí había mucha discriminación porque había más minoría de cristianismo que de pronto hay actualmente. Entonces eso sí pasó en algún momento y pues por esa razón de pronto se sintió en algún momento. Sí, un día me sentí discriminada cuando entré a un restaurante elegante y pues digamos que no estaba muy bien vestida. Y me sentí discriminada por los meseros, me miraban raro y bueno, fue bastante incómodo. Sí, me sentí discriminado, también creo que a veces uno se discrimina a uno mismo. El caso es que en algún momento, por uno tener un objeto de menor valor, pues la gente lo mira diferente o no lo atienden de alguna manera en alguna tienda, en algún local, porque pues, por ejemplo, pongo el caso de una bicicleta. Si tú vas en una bicicleta que no tiene no es de mucho dinero, pues la gente no te va a atender porque solo vas a lugares que son más costosos, de bicicletas más caras. Pues como yo vengo de una etnia indígena, pues sí, siempre uno como que cuando sale a la ciudad, sí lo ven a uno como que extraño, pues sí nos sentimos un poco incómodos, pero con ciertas personas. Siempre son pocas las que nos hacen sentir así. En algún momento no, que me acuerde en eso. Bueno, realmente no lo voy a decir que no, pero tampoco lo voy a decir que sí, porque muchas veces suele suceder la discriminación gracias a que hay personas de repente venezolanos como yo que venimos a trabajar, muchas veces hay venezolanos que si vienen a dañar este país, pues no vienen a nada bueno. Entonces, como lo expliqué así, suele suceder así. No, señor, en el momento de transcurso de mi vida, ¿qué ha pasado? Nunca. Bueno, primero que todo, es algo que está marcado en la Constitución Política de Colombia. Nosotros hicimos una participación directa en todo el tema de la construcción de los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC y creemos que la paz no se puede construir sin tener definido un enfoque étnico y diferencial, porque eso desvirtuaría todo un trabajo de la integralidad del acuerdo en el país. Hay un capítulo étnico reconocido, pero ese capítulo étnico no ha pasado a que eso sea tenido en cuenta en todas las líneas y políticas que se están definiendo. Lo que nosotros reiteramos es que el capítulo étnico es un instrumento que debe permitir la integralidad del acuerdo para pueblos étnicos en Colombia. Los acuerdos establecen salvaguardas y garantías para las comunidades que, como esta, basan su economía en la agricultura y la ganadería de monte y en los derivados que obtienen de estas actividades. Los palenqueros cultivan siguiendo ciclos lunares. En sus rozas, lugares destinados al cultivo, siembran yuca, ñame, arroz, maíz y plantas medicinales. Además, requieren de madera y palmas para construir sus casas y también de pastos para el ganado, su otra fuente de sustento. Parte de la cosecha de yuca y maíz se destina para la elaboración del tradicional enyucado, una torta de yuca y coco, de los bollos de maíz y de la mazamorra. La medicina tradicional es muy importante para los palenqueros. Con ellas tratan sus enfermedades físicas a través de infusiones para beber o para bañarse.
para los daños o maléficos en contra de personas, animales, cultivos, casas, fortunas y sexualidad, producto de la intervención de brujos o zánganos y brujas ovularias, solo sirven las aseguranzas y los talismanes que se llevan en bolsas diminutas atados al cuerpo. Una cultura riquísima, palenquera, que hoy podemos explorar gracias a los acuerdos de paz. Mi desplazamiento fue en el año de 1997. Yo vivía con mis papás y mis hermanos en una vereda que tiene como nombre Hato Nuevo, en la vereda El Cocuelo. Vivíamos allí y estábamos bien. Económicamente teníamos todo lo que se necesitaba. Íbamos a la escuela, estábamos con la familia, vivíamos cerca de los familiares de nosotros, pero un grupo al margen de la ley empezó a hacer incidencia en el territorio, a causar muertes selectivas y nos vimos en la necesidad de venirnos para el Carmen de Bolívar. Para Zambrano, a la vista del patrono, me trae que yo acá te amo un queso de mano. Cuando niño, como les contaba, le tenía miedo a las cámaras, ¿cierto? Pero además de eso, cuando llega el desplazamiento, es otro miedo también. Y es el miedo al hablar, es el miedo a comunicar, es el miedo a expresarse, porque siempre le decían a uno, no confíe en nadie, no hable con nadie, las paredes tienen oídos. Y empieza a llegarle a uno todos esos miedos que lo guardaban, ¿sabe? Y lo guardaban a uno y no le permitían a uno expresarse. Sin embargo, cuando llego al colectivo de comunicaciones Montes de María, línea 21, que empiezo a tener la relación con la cámara, pero que no solamente es la relación con la cámara, sino a relacionarme con personas como lo es Soraya Bayuelo, que gracias a Dios es una gran mujer que empieza a escucharnos. Y entonces ella lo que nos decía era, hablen, hablen, no se queden callados. Y empieza a ver como ese conflicto, ¿ya? Pero ese conflicto sano. Y es a ver ahí desde que uno en la casa, los vecinos y demás le dicen no hable, y acá le dicen a uno hable, converse, diga. Y además de eso, empiezo a relacionarme con la cámara y empiezo a ver que la cámara es un instrumento, pues, un instrumento para las dos cosas, tanto para hablar delante de ella, como también utilizarla para que otras personas hablen, ¿sabes? Entonces, yo siento que ese instrumento me permite a mí ir sanando primero el miedo a la cámara, ya, que ese fue desde chiquitico, y después el miedo también al no hablar, el miedo a guardarse, el miedo a expresarse. Siento que era eso, o sea, siento que era el miedo que le daba a uno como una estrategia de salvaguardar la vida. Yo siento que desde que llego al colectivo de comunicaciones, que empiezo a manejar la cámara, me digo, no, ¿por qué quedarse callado? ¿Sabe? Uno puede hablar. Esto me ha servido a mí para sanar. Y para sanar no tanto el miedo a la cámara, sino también para sanar mi dolor por el desplazamiento también, mi dolor por los señalamientos por ser desplazado que habían en la comunidad. El Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María es una reparación, es una plataforma de reparación simbólica para las víctimas del conflicto armado. Es un museo que busca darle voz a quien no tiene voz, que es un espacio, es un pabellón gigante que pesa 35 toneladas, que para mover estas 35 toneladas hay conmigo 5 personas más. Esas 6 personas nos encargamos de desarmar y armar esas 1.200 tuercas. 1.200 tuercas de 9 por 16, pero tenemos unas 500 tuercas más de 1/8.
Así que ese museo está compuesto por historias, pero también está compuesto por un peso físico, pero más allá del peso físico es la voz de la población, es la voz de las víctimas de los Montes de María. Cuando nosotros empezamos a organizar el museo era porque en el 2008 estuvimos desarrollando un proyecto con el Movimiento por la Paz y financiado por la Agencia de Cooperación Española y recogimos muchas historias de vida de las personas que habían sido afectadas por el conflicto y nos poníamos a pensar qué hacemos con esta información, cómo se la devolvemos a las personas, porque era que nos íbamos dando cuenta que las personas que estaban teniendo la oportunidad de contar estas historias y los que se estaban dando la oportunidad de escuchar a su vecino, a su amigo, a su amiga, estaban siendo sanados. Entonces dijimos, no, esto hay que llevarlo, esto hay que mostrarlo a la gente. Y entonces empezamos a ver cómo lo hacíamos. Y teníamos un grupito o un grupo maravilloso de personas, un grupo interdisciplinario, y dijimos, bueno, vamos a hacer una exposición fotográfica. Pero también se pensó que hay muchas exposiciones fotográficas. Y empezamos a imaginarnos miles de cosas hasta que alguien dijo, hagamos un museo. Y dijimos, ¿pero dónde lo montamos? ¿En el Carmen? No, porque queda lejos de Los Palmitos, de San Onofre, la gente cómo va a ir. Y entonces allí, cuando nace la idea, hagamos un museo itinerante, un museo que vaya a las comunidades, que sea él el que se repose en la comunidad para que la gente lo vea, para que la gente lo conozca, para que la gente se sane. Pero después, en una de las investigaciones, cuando estábamos colocándole nombre, uno de los campesinos dijo, bueno, pero si es un museo que itinera, pongámosle el nombre de un pájaro, ¿ya? Entonces era un pájaro, un museo itinerante pájaro. Después alguien dijo, pero ¿quién más que el mochuelo? ¿Ya? Que sea ese mochuelito de los Montes de María, ese mochuelito resistente, ese mochuelito que vuela, ese mochuelito que nos da ejemplo también de existencia y persistencia y resistencia. Este museo recoge la cultura, como le decíamos aquí, a qué saben los Montes de María. Pero los sueños se construyen paso a paso, día a día, y en la constancia, ¿no?, de creer que son posibles. Y eso yo creo que Julio lo ha encarnado totalmente de los chicos que han pasado por el colectivo, que no ha sido él solo el que ha cumplido los sueños. Hoy está en la universidad, hoy coordina el Museo Itinerante de la Memoria, hoy es quien está coordinando esa área pedagógica en terreno, por ejemplo, para formar formadores, que es la metodología que nosotros hacemos. Los chicos antes de irse del colectivo le enseñan a otro para entregar la posta, ¿no? Y el que se va deja a otro empoderado, un semillero, y luego va a hacer su vida, su sueño donde le toca hacer. No necesariamente tienen que ser ni camarógrafos, no necesariamente tienen que ser periodistas, no necesariamente tienen que ser sino los mejores seres humanos. Eso es lo que nosotros queremos y es lo que estamos formando. Y después de un conflicto tan violento en los Montes de María, una manera de construir la paz también y apostarle a la vida digna es que la gente con lo que sabe hacer lo haga bien hecho. Y en este sentido yo sí creo que Julito tiene una medalla al mérito grandísima, no va a haber ningún calificativo. Él ahora está en la universidad, no sé cómo hace, pero va a la universidad a distancia, viene al museo, enseña a los otros jóvenes y encima nos ayuda a resolver los problemas de nosotros también a veces logísticos. Entonces me parece que es una persona maravillosa, además viene de una familia campesina, de una familia noble, hospitalaria, buena gente, buenos vecinos, y yo creo que eso no se saca de una manga por arte de magia. Creo que tiene una formación estructural desde la familia, luego llega el colectivo y va permeándose de todos estos valores y también va viendo que es importante la memoria y que es importante no caer en el olvido de los ausentes, sino que al contrario, que hay que redimensionar la vida siempre. Y le apuesta a la paz. Para mí, Julio, en esencia, es un constructor de la paz.
La implementación de los acuerdos permitirá restaurar los valores tradicionales, culturales y sociales de esta bella comunidad. Seguiremos escuchando sus bullerengues sentados, el son palenquero, el son negro y la chaluzonga, acompañados por las marímbulas, el alegre y la tambora. Nos seguiremos deleitando con enyucaos y alegrías, bollos y dulces de ajonjolí y seguiremos hallando el camino para volver, tejido con las trenzas de nuestros cabellos en la memoria de sus gentes. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar.